Buenas tardes, ¿cómo están? En este día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, leemos para nuestra oración un pasaje del capítulo primero del Evangelio según San Juan. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Celebrar a los ángeles, o en este caso a los arcángeles de Dios, es celebrar a aquellos que son intermediarios, mediadores entre Dios y los hombres, aquellos que dan a conocer quién es Dios y también dan a conocer los planes de Dios, aquellos que intervienen para que los planes de Dios se vayan haciendo realidad. Los que hoy celebramos, ya sus nombres tienen que ver con sus funciones. Miguel, que significa quien como Dios, es el que vemos en el Apocalipsis vencer al demonio. Gabriel, cuyo nombre quiere decir Dios es fuerte, es el mensajero que anuncia el nacimiento del Bautista y de Jesús, que terminarán siendo presencia de la fortaleza de Dios. Y Rafael, medicina de Dios, o Dios sana, aquel que cura la enfermedad de Tobit. En el libro de Tobías vemos el camino que hace junto a él, acompañándolo y finalmente resolviendo este problema de salud de su padre Tobit. En este pasaje aparece la figura de Natanael. Natanael había dudado de que Jesús fuera el Mesías porque venía de Nazaret, así se lo había dicho a Felipe, y esa duda se disipa, uno diría de un plumazo, por la revelación que le hace Jesús. Y provoca además una confesión que uno podría decir suena un poco desproporcionada al principio del Evangelio, que este hombre reconozca en Jesús al Mesías cuando los discípulos todavía no estaban en condiciones de hacerlo, y por otro lado que lo reconozca simplemente porque Jesús dijo de él: es un verdadero israelita, un hombre sin doblez, porque Jesús le dijo que lo vio cuando estaba debajo de la higuera. Parece un poco desproporcionada para quienes no conocemos mucho de cuál era la situación, para los que miramos de afuera, como quien dice, como pasa muchas veces con las cosas de Dios, experiencias de Dios que podemos haber tenido, no podemos explicarlas, no hay palabras probablemente para explicarlas, y entonces pueden otras personas pensar que nuestras reacciones en orden a nuestra fe son como desproporcionadas o extrañas. Una situación que hace que Natanael directamente confiese a Jesús, crea en él. Jesús lo define, lo describe como un verdadero israelita. Probablemente estamos pensando en alguien que reconoce la presencia de Dios, en alguien que confiesa la presencia de Dios, en alguien que busca adaptarse a ese Dios que se revela, que busca hacer las cosas como Dios quiere, en definitiva. En su camino hacia Jerusalén, Jesús había pasado seguramente por un lugar donde el patriarca Jacob había tenido un sueño de una escalera que entraba en el cielo y los ángeles subían y bajaban, y Jesús hace referencia a esta situación que tiene que ver precisamente con la presencia de Dios, con la cercanía de Dios en la historia humana. También encontramos en la Biblia algunas expresiones de deseos de que el cielo se abra, y lo escuchamos siempre cerquita de la Navidad cada año. Ojalá rasgaras el cielo y descendieras, dice la palabra de Dios. Jesús está diciendo ahora, promete que van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Otra vez hay que tener presente que para el Evangelio de Juan ver
en labios de Jesús, ver en el camino de la revelación es ya de algún modo creer, ya conocer. Verás cosas grandes, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar al Hijo del Hombre, sobre el Hijo del Hombre. También Jesús en la última cena, en su diálogo con los discípulos, va a decir a Felipe precisamente, quien me ve a mí ve al Padre. Le está avisando Jesús a Natanael que con esa su fidelidad, con ese no tener doblez, con este ser un verdadero israelita, tan lejano de las actitudes que Jesús rechaza en el Evangelio, que tienen que ver con la hipocresía, con este modo de ser, Natanael está en camino de ver a Dios y de reconocer a Dios en Jesús. Podemos, a la luz de este pasaje del Evangelio, pedirle a Dios que nos regale esta honestidad de corazón, esta sencillez de corazón, este no tener doblez, que nos haga capaces cada vez más de descubrir las presencias de Dios, sus revelaciones en nuestra vida. Podemos pedirle que nos regale también el perseverar en este camino que nos va a hacer cada vez más ver las cosas de Dios, ver a Jesús, entender y descubrir con nuestra fe estas cosas que le pasaban a Natanael, que son inexplicables, como decía, para quienes están como mirando desde afuera, que nosotros podamos también reconocer que Jesús nos conoce, nos identifica, sabe cuál es nuestra situación, sabe dónde estamos parados, sabe hacia dónde queremos ir, conoce los buenos deseos de nuestro corazón y nos promete ver cosas grandes. Ojalá nuestros ojos se vayan entrenando en las cosas de Dios para que cada vez nos sean más evidentes y cada vez podamos ver cosas más grandes en nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe en esta tarde. Pedimos por la intercesión de los arcángeles su bendición, en particular para quienes llevan alguno de estos nombres, Miguel, Gabriel, Rafael. Pedimos que Dios los acompañe también en el camino de la vida con su fortaleza, con su poder, con su sanación. Le pedimos entonces a Dios por su intercesión la bendición. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.